haciendo la formación virtualmente, aunque no ahora en vivo, sino que bueno, la idea era poder hacerlo asincrónico para que lo puedan seguir quienes no pueden en este horario. Así que bueno, somos muchos, somos alrededor de 90 más o menos que estamos haciendo este camino. Así que bueno, gracias a todos por sumarse. Y le agradecemos especialmente también a Tote, que anda allá atrás y que se va a encargar de... A él no le gusta mucho que lo aplaudamos y lo miremos, pero vamos a mirarlo y vamos a darle un aplauso igual. Que se va a encargar, apláudanlo. Un trabajo enorme de poder grabar, compartir esta formación también virtualmente para quienes la necesiten. Así que bueno, vamos a hacer este caminito de 5 semanas, 5 encuentros, parece mucho, pero pasa rápido. Y si quieren, para comenzar, vamos a buscar esta cita que lleva de alguna manera al nombre de esta formación, Juan 6. ¿Sí? Vamos a Juan 6 ahí desde el principio. Vieron que ahí en el Evangelio de Juan, en esta formación no nos va a dar para estudiar el Evangelio de Juan, pero por ahí en otra que hagamos podemos dedicarnos a estudiar Juan. Juan presenta 7 signos, ¿no? Cada milagro Juan le llama signo y son 7 signos. Y acá en el capítulo 6 aparece uno de esos signos de Jesús, que es ¿la qué? Fíjense, Juan 6. La multiplicación de los panes, ¿sí? Ah, bien. ¿Lo tapo? Pensé que no tapaba yo. La multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús comienza un discurso sobre el pan de vida, ¿no? O sea, después de multiplicar los panes, Jesús dice, ¿se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Después va a decir, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Después va a hablar de comer de este pan. El que come de este pan vivirá eternamente. Y va a terminar hablando de comer su carne y beber su sangre. Claro, los que lo escuchaban, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, empezaron a ir. Comer su carne y beber su sangre. ¿Qué es esto? ¿No? Claro, todavía no se entiende. Después, en la última cena, se va a entender de qué se trata. Y se fueron todos. ¿Sí? Se fueron todos. Y fíjense ahí en el versículo 60. ¿Sí? Juan 6, 60. Dice, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿No? Y muchos se fueron. ¿No? Y en el versículo 67, porque claro, quedaron los apóstoles nomás, quedaron ellos 12. Y fíjense qué les dice Jesús. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Jesús ahí también de alguna manera nos enseña que la Eucaristía no es un símbolo nomás. Si hubiese sido un símbolo nomás, les hubiese dicho, no, vengan, no se vayan, tampoco es para tanto, no es comer de mi cuerpo, no es para tanto. Pero no, Jesús no, sino que les dice, si quieren irse, vayan, les dice también a los 12, ¿no? Y ahí tomó la palabra Simón Pedro y le dijo esto que lleva, que ponemos como nombre de esta formación, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Pedro ya había hecho experiencia de que quería vivir su vida con Jesús. Pedro había hecho experiencia del amor de Jesús en su vida, de encuentro personal con él, y ahora se da cuenta que de al lado de Jesús no quiere irse. Y le dice, vos tenés palabras de vida eterna. El tema es entenderte, ¿no? No se lo dice,
No, no le dice eso, pero vos tenés palabra de vida eterna. El tema es que esta palabra a veces es dura, ¿no? A veces cuesta entender, a veces cuesta por dónde encontrarle la vuelta. El hablar de Dios en nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo encontrarle la vuelta. Pedro irá haciendo un camino luego de ir conociéndolo, ¿no? Y de conocer su palabra. Bueno, para nosotros también esto es como un camino de ir profundizando en esta palabra que a veces se vuelve dura, que a veces se vuelve oscura, que a veces está llena de vida y llena de claridad y a veces no sabemos bien por dónde va. Entonces necesitamos profundizar, ¿no? Necesitamos meternos mar adentro ahí para profundizar en la palabra. Así que bueno, que nos mueva esto, ¿no? Habiendo conocido a Jesús, habiendo decidido seguirlo, quiero profundizar y conocerte más. Quiero profundizar y conocer más tu palabra. Por eso van a ser encuentros bastante intensos, ¿no? Porque, bueno, la Biblia es un mundo, ¿no? Es un mundo y hay muchísimo. Bueno, fuimos seleccionando algunas cosas, ¿no? Que puedan servir también como introductorias a comprender la palabra. Y bueno, y por eso van a ser bastante intensos para aprovechar también el tiempo, ¿no? Bueno, yo los invito a que hagamos juntos esta oración, ¿sí? Para comenzar este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Y a María, mujer oyente de la palabra, mujer que encarnó la palabra en su vientre, le consagramos también este camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿todos tienen este apuntecito? ¿Sí? Bueno, vamos a ir siguiendo en cada encuentro también un apuntecito. Si les sirve, vayan mirando de acá. Si no, vayan anotando en su cuaderno y después lo leen. Vamos a ir explicando algunas cosas, ¿sí? Cada uno fíjense lo que más les sirva. Si prefieren ir tomando nota y a esto lo guardan para después, también puede servir, ¿sí? Como a cada uno lo vaya viendo. Bueno, antes de hablar propiamente de la Biblia, lo tapo total, todavía no hace falta. Antes de hablar propiamente de la Biblia, necesitamos encuadrar dónde se ubica esto de la Biblia, ¿no? ¿Dónde se ubica esto de la Biblia? Nosotros decimos, sí, la Biblia es palabra de Dios. Dios habla. Pero si nos ponemos a pensar bien, Dios habla. ¿Qué es esto de que Dios hable? ¿Quién lo escuchó a Dios? ¿De dónde sale esto de que Dios hable? Por eso necesitamos ir un poco antes de la Biblia. No digo antes en el tiempo, aunque también, sino antes como en el misterio de Dios, ¿no? O sea, y por eso necesitamos detenernos en la revelación, ¿sí? La revelación. Nosotros podemos conocerlo a Dios porque Dios se ha revelado, pero no en primer lugar en la Biblia, ¿sí? No en primer lugar en la Biblia. La Biblia no es lo primero a la hora de la revelación. Dios se ha revelado. Para poder conocer un poquito qué es esto de la revelación, tenemos este texto largo, ¿sí? Está tomado de un documento llamado Dei Verbum. Dei Verbum es una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II, allá en el 61, algunos vivían, ¿sí? ¿No? Tía, vos sí.
¿La Tere también? ¿La Estela también? ¿Mirta también? Ah, son varias, ¿eh? Del 61 en adelante, durante 4 años, la Iglesia vivió el Concilio Vaticano II, donde se hablaron un montón de cosas. ¿Sí? Se trataron un montón de cosas. Y de ahí salieron 4 constituciones fundamentales, además de muchos otros documentos. Uno sobre la liturgia, ¿sí? Desde ahí es que la misa cambió la forma, ¿no? El modo de celebración. Antes era el sacerdote y el pueblo mirando al altar, era en latín, bueno, todo eso que sabemos. Ahí con esa constitución dogmática cambió la forma de la liturgia. Otro documento sobre la iglesia, cómo entender la iglesia. Otro documento sobre la relación de la iglesia con el mundo. Antes del concilio había una mirada de que la iglesia por un lado y el mundo por otro. El mundo es contrario a la iglesia. Esa era la mirada generalmente que todavía por ahí nos queda. Bueno, el Concilio Vaticano II dijo, la iglesia y el mundo están llamados al diálogo permanente. Y otro documento sobre la revelación, sobre la palabra de Dios, ¿sí? La revelación. Palabra de Dios que no es solamente la Biblia. Y ese documento sobre la revelación es la Dei Verbum. Acá tomamos un puntito, el punto número 2, para ver qué es esto de la revelación. ¿Alguien que tenga buena vista y quiera leerlo? ¿Quién quiera nomás? La revelación de Dios. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de todo la revelación. Concilio Vaticano II, Dei Verbum 2. Bien, gracias. Vamos a ir mirando algunos puntos de esto. En primer lugar, aquí hay una verdad fundamental. La revelación es Dios dándose a conocer a sí mismo. O sea, Dios automostrándose. No es que Dios cuando se revela me dice algo, sino que Dios cuando se revela se autodice, se autocomunica, me da a conocer, decía la Dei Verbum, su propio ser. Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Dios se nos da a conocer a sí mismo. Ahora, ¿de qué manera Dios se da a conocer? Por medio de acciones y por medio de palabras. En la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, de distintas maneras Dios se ha ido dando a conocer, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia habla de etapas en la historia de este darse a conocer Dios a sí mismo. Lo primero por medio de lo cual Dios se dio a conocer, ¿qué les parece que es? La creación. Cuando Dios creó el universo y al ser humano, es la primera etapa, la primera manera donde Dios se da a conocer. Fíjense que no es una palabra, es un hecho. No es una Biblia que se me dio, no es un libro, es un hecho. Dios creando. Dios se da a conocer por medio de obras y también por medio de palabras. Lo primero es Dios creando. Otro momento de la historia de salvación, dice el Catecismo, es la alianza de Dios con Noé, cuando Dios recreó la humanidad. Otro momento es la elección de Abraham. De todo el pueblo, Dios elige a un hombre, Dios elige a Abraham para constituir con él
un pueblo suyo. Otra vez, es Dios haciendo. Dios haciendo. Y allí Dios forma su pueblo, el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, Dios irá preparando al pueblo para hacernos hijos suyos por medio del Mesías, por medio de su Hijo. ¿Vieron? A lo largo de la historia, Dios se ha ido dando a conocer a sí mismo por medio de obras, de acontecimientos en la historia, que el pueblo fue interpretando y fue escribiendo. El pueblo de Dios fue interpretando lo que Dios hacía y fue escribiendo. Por eso las palabras esclarecen las obras que Dios hace. Y las obras de Dios le dan contenido a la palabra. Se da a conocer por acciones y palabras. Y el momento cumbre de este darse a conocer de Dios, ¿cuál es? Jesús. Cristo, ¿sí? Cristo Jesús, dice, es el mediador y la plenitud de la revelación. La persona de Cristo, el Hijo eterno de Dios, del Padre, hecho carne en el vientre de María, es el momento donde Dios dijo todo lo que tenía para decir. Cristo es la última y definitiva palabra de Dios para nuestra vida. ¿Hay algo más que Dios tenga que decir? ¿Hay algo más que Dios tenga que mostrarnos? No. En Cristo ya está dada la plenitud de la revelación. Y este es un punto muy importante para nuestra vida. Si en Cristo está la plenitud de este darse a conocer de Dios, significa que en Él encuentro todas las respuestas a las preguntas más profundas. Ese documento que yo les decía del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia y el mundo, se llama Gaudium et Spes, es gozos y esperanzas. Y ahí dice, este documento dice, en la persona de Cristo se esclarece el misterio del ser humano. Es decir, todo lo que yo busco de respuestas para mi vida, lo puedo encontrar en la persona de Cristo. ¿Tenemos que esperar alguna otra revelación? Entonces, no hay que esperar ninguna otra revelación. Ahora bien, esta es la revelación de Dios, la revelación que en la fe estamos llamados a creer. Pero ¿qué pasa con las revelaciones que van surgiendo? Por ejemplo, viene la Virgen de Fátima y da un mensaje. Viene la Virgen en Salta y da un mensaje. En Medjugorje. Y se aparece la Virgen y habla. ¿Qué es esto entonces? Si ya está dada toda la revelación. A todo eso se le llaman las revelaciones privadas. ¿Sí? Las revelaciones privadas. ¿Son necesarias para la fe? No. Si alguno dice, yo no... La verdad que no me mueve el mensaje de la Virgen en Fátima, así que no lo recibo. ¿Está faltando la fe? No. Las revelaciones privadas no obligan a la fe, no obligan a creer. ¿Para qué sirven las revelaciones privadas? Sirven para iluminar, porque muchas de esas la Iglesia dice es auténtica, es real. Bueno, ¿cuál es la finalidad de una revelación privada? Ayudar al ser humano a adherir a la única revelación, que es la de Cristo. ¿Sí? Un mensaje de la Virgen, en Fátima, solo tiene sentido en la medida en que me ayude a adherirme y a vivir mejor la fe en la única revelación de Cristo. Ahora, si esta revelación quiere agregar algo a la revelación que Cristo ya hizo, esa revelación es descartada como no auténtica. Si la Virgen anda queriendo decir cosas que quieren agregar algo a la revelación de Jesús, bueno, la Iglesia dice, no, evidentemente esto no es real, ¿no?
Por eso es que la iglesia tarda mucho tiempo en reconocer una revelación privada. Y además no son el centro. Hay que tener mucho cuidado cuando una revelación privada se pone en el centro de mi fe. Ayuda y sirve en la medida en que me conduce a vivir mejor mi adhesión a Cristo. Porque con Cristo ya está todo. Con Cristo ya está todo. Esto también tiene que ayudarnos a ordenar, de alguna manera, dónde focalizamos, ¿no? Si una revelación de la Virgen en tal lugar me enamora más que el Evangelio, se me desordenó la fe, ¿no? Y estoy siguiendo por otro lado, no por donde Cristo me ha ido llevando, ¿no? Ni hablar con la infinidad de revelaciones que hoy aparecen por todos lados, que Dios me dijo y me dijo y me dijo y me dijo, y Dios por todos lados dice, en la persona de Cristo, la persona de Cristo. Ahí Cristo ha dicho todo, ahí Dios ha dicho todo lo que tenía para decirnos. El Evangelio, ¿no? El Evangelio. ¿Se entiende esto? Bien, y ahora vamos a esto. Esta revelación de Dios, esta revelación que Dios realizó a través de todas estas etapas y que llegó a su plenitud en la persona de Cristo, ahora la iglesia tiene que transmitirla. Hay que hacerla pasar de generación en generación. Cualquiera de nosotros podemos decir, bueno, ¿quién me transmitió la fe? ¿Quién me hizo creer en Jesús? ¿Quién me ayudó a conocerlo? Y acá miramos nuestra historia, nuestra vida, y podemos darnos cuenta, ¿no?, de tantas personas que me transmitieron. La fe no me llegó infusa, así de la nada, del cielo, sino que alguien me la transmitió. Hubo personas que me la transmitieron. Bueno, desde Cristo hasta hoy, la iglesia ha tenido que ir transmitiendo de generación en generación esa revelación que Dios hizo a través de hechos, a través de palabras y sobre todo a través de Cristo. Fíjense lo que dice este mismo documento Dei Verbum en el punto 7. Estoy en la página 3, donde dice la transmisión de la revelación divina. Dice, Cristo nuestro Señor es quien alcanza su plenitud, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús, resucitado a los apóstoles, les dijo, vayan y anuncien el Evangelio por todas partes? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se pusieron a escribir la Biblia? ¿Se pusieron a escribir el Evangelio? ¿Ya lo tenían escrito? Tampoco. ¿Vieron por ahí? Muchos miramos, a mí me gusta mucho también esta serie de Chosen, que está espectacular, pero tiene algunas cosas medias que no van. Por ejemplo, lo vieron a Mateo. Todo el tiempo está escribiendo, donde Jesús va, Mateo lo sigue y va escribiendo su Evangelio. No, eso no existió, ¿no? Eso no existió, de que Mateo vaya escribiendo lo que Jesús iba dictando. Ya vamos a ver eso. Lo primero que hicieron los apóstoles, ¿qué fue entonces? Salir a hablar, salir a anunciar. Empezaron a hablar de Jesús, a predicar y a dar testimonio de lo que vieron y oyeron en Jesús. Y empezaron a enseñarlo al pueblo y a otros pueblos y empezaron a ir de pueblo en pueblo. Es decir, la transmisión en primer lugar fue oral, fue de palabra. ¿Sí? La iglesia hablando, predicando, anunciando. Y luego los mismos apóstoles, más adelante, ya en otro encuentro vamos a ver cuándo escribieron, más adelante los mismos apóstoles o las comunidades donde ellos predicaron, o algunos de los hombres que los escucharon hablar, pusieron por escrito recién ahí. Pero más adelante el Evangelio de Juan se escribió más o menos en el año 100. Habían pasado 70 años de la Pascua de Jesús. 70 años de la Pascua de Jesús. Podemos darnos cuenta que entonces Juan
No es propiamente el que agarró una virome y escribió, sino que son personas que escucharon el evangelio de parte de Juan y que pusieron por escrito lo que mismo Juan les predicó, ¿no? Lo que mismo Juan les enseñó. Entonces, antes de la Biblia hay una comunidad. La transmisión, antes que por medio de una Biblia, se da por medio de una comunidad llamada iglesia. ¿No? Una comunidad llamada iglesia que a través de lo que va enseñando, que a través de la oración, que a través del culto, de las celebraciones litúrgicas, van transmitiendo esta revelación de Dios. Bueno, todo eso oral, todo eso que la iglesia transmite en sus celebraciones, desde la primera semana después de la Pascua, todo eso se le llama la tradición de la iglesia. La tradición. Es decir, es lo que la iglesia oralmente va transmitiendo. ¿Sí? Lo que la iglesia va transmitiendo. En la tradición, el Dios que se reveló plenamente en Cristo sigue actuando para que esa verdad llegue a todas partes y se esclarezca cada vez más. Y también a través de esos escritos que los apóstoles, la comunidad, algunos varones apostólicos, se les llaman como Lucas, Marcos, esos escritos que van haciendo. Y todo eso que ya se había escrito en el pasado y que se va recopilando en la Biblia. La tradición oral y la Biblia se vuelven como los dos caminos por los que la revelación se transmite. ¿Se entiende esto? Está la revelación de Dios que hay que transmitirla por dos caminos, por la tradición y por la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura. Por eso, ¿la fe cristiana es una fe basada en un libro? No. Es una fe basada en una persona, que es Cristo, en quien el Padre se reveló plenamente y cuyo anuncio se va entregando siglo tras siglo por medio de la tradición y de la Biblia. Por eso no somos la religión del libro. Esto es lo que nos distingue, por ejemplo, de las iglesias evangélicas. La iglesia evangélica dice la sola Escritura, porque consideran que la palabra de Dios es un dictado de Dios donde ahí está todo. Ahora, nosotros, por ejemplo, decimos esto, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que esto es palabra de Dios? ¿Quién dijo estos 76 libros son palabra de Dios y el resto de miles de libros que había en la misma época no son palabra de Dios? ¿Quién lo dijo? La iglesia, la tradición. ¿Sí? Dentro de la Biblia no hay ningún libro de la Biblia que diga, aquí va el listado de los libros que son palabra de Dios. Este. No, recién en el siglo XV la iglesia dijo cuáles eran los libros que son palabra de Dios, escuchando todo lo que venía de antes, ¿no? Entonces, parecería ser una contradicción decir Dios habla solamente a través de la Biblia, porque aparentemente hay una iglesia, una comunidad, una autoridad que me dijo esto es palabra de Dios y otra cosa no. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el Espíritu Santo va transmitiendo la revelación siglo tras siglo a través de la tradición, lo oral, las costumbres, los ritos, la liturgia y a través de la Biblia, ¿no? Como dos caminos que brotan del mismo lugar, la revelación de Dios, y conducen al mismo fin, nuestra salvación. ¿Sí? Y un último punto de esto, la iglesia la enseña por su magisterio. ¿Sí? El magisterio significa enseñanza, ¿no? La iglesia ejerce su enseñanza para explicar esta revelación a través de la tradición y de la Sagrada Escritura, explicarla en cada época en el lenguaje en que pueda ser entendida. ¿La revelación ha cambiado desde el siglo II hasta el siglo XXI? ¿Cambió la revelación o no? Es la misma.
pero sí cambia la manera de expresarla, las palabras que se utilizan para explicarla. ¿Y quién tiene esta misión? La Iglesia en su magisterio. El magisterio son los documentos del Papa, los documentos de un concilio, la enseñanza del Papa en una homilía, en una catequesis. ¿Sí? La enseñanza no solo del Papa, sino del concilio, del colegio de los apóstoles, sinodalmente. Y también algo que lo van a encontrar por ahí, no me acuerdo en qué párrafo, el sensus fidei, o sensus fidelium, aparece por ahí, en la página 3. Sensus fidei es porque uno dice, siempre es el Papa el que enseña, el que dice lo que se ha de creer. Pero el Papa no saca de la galera esas cosas. Surgen del sensus fidei. El sensus fidei significa el sentido de la fe. Y sensus fidelium es el sentido de los fieles. Muchas cosas de las que nosotros creemos y que hoy son un dogma, los fieles lo creyeron antes que la Iglesia lo enseñe. Por ejemplo, el domingo celebramos la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. ¿Hay algo que en la Biblia nos narre cómo María fue llevada al cielo? No. Hay muchos textos del Evangelio que de alguna manera van llevando a esa afirmación. Pero ¿y saben cuándo se hizo ese dogma? Se proclamó el siglo pasado, siglo XX, en el contexto de las guerras ahí en esa época. Pero a esto la Iglesia lo venía creyendo desde siempre. Nunca el Papa dijo, la Virgen fue asunta al cielo. Nunca la Iglesia dijo, hay que creer en esto. Pero la Iglesia ya lo creía igual. O sea, en la sensibilidad de los fieles, del pueblo de Dios, esto ya era una verdad indiscutible. Entonces, a través de eso también hay una expresión de la revelación de Dios. Es parte también de la tradición. Obvio, no es que un grupito de gente en un país por ahí de pronto dijeron que hay que creer tal cosa y lo empezaron a creer y eso es el sensus fidei. No. Siglo tras siglo, la Iglesia lo ha reconocido como una verdad que no se discute. Los fieles lo han reconocido como una verdad indiscutible. El Papa, escuchando esto, lo proclama como un dogma. Bueno, si siempre la Iglesia lo creyó, si siempre la Iglesia lo vio así, significa que esto es revelación de Dios. ¿No? Esto es revelación de Dios. Es Dios trabajando en el pueblo para revelarse, ¿no? Que no es una novedad con respecto a Cristo. En Cristo ya está toda la verdad. Sino que es ir desentrañando y explicando mejor la verdad que en Cristo ya está. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de todas estas cosas raras? ¿Alguna cosa que quede dando vuelta por ahí con total libertad? ¿O algo que quieran compartir? Sí. No, el Concilio de Trento, ¿sí? Ya vamos a, no sé si en el próximo encuentro o en el otro, vamos a ir estudiando un poquito cómo se fue definiendo el canon, se llama el listado, ¿no?, de los libros. El Concilio de Trento dijo, son estos y no hay ningún otro, ¿no? Pero no es porque en el Concilio de Trento, siglo XV, se seguían agregando, sino que ya en el tiempo de los apóstoles eran estos, solo que la Iglesia no se había definido aún, ¿no? Entonces, la Iglesia, el sensus fidei, fue mostrando qué libros la comunidad los experimentó como inspirados y qué libros no. Por ejemplo, en el mismo tiempo en que se escribieron los evangelios, se escribieron otros evangelios, no estaban solo esos 4. Estaba, por ejemplo, el evangelio de Pedro, el evangelio de Santiago. Pero la Iglesia se dio cuenta que tenía cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, no me acuerdo en cuál de los dos, si Pedro o Santiago, cuentan que el niño Jesús un día estaba jugando con sus amigos y de pronto uno tuvo un mal gesto con él y él lo fulminó con su palabra y el niño quedó muerto.
Y otro día estaban jugando, habría que ver después, no me acuerdo de cuál de estos evangelios. Otro día Jesús estaba jugando a hacer palomitas con barro y de pronto sobre una de esas palomitas sopló y la paloma salió volando. Claro, ¿por qué se escribía esto? Era como los herejes, había una herejía que decía Jesús no era verdaderamente humano, era solamente Dios. Hay que sacarse de la cabeza que Jesús era realmente un hombre, decía esa herejía, ¿no? Entonces escribamos un evangelio para meter esto en la cabeza de todos. Y la iglesia, la primera primitiva comunidad, se dio cuenta que ese no era el Cristo que habían conocido, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. La verdad que no sé si será uno de los apócrifos o no, pero sí también. Y así un montón, ¿no? Así un montón. Entonces, claro, no es que la iglesia dijo, bueno, nosotros vamos a decir cuáles sí y cuáles no, sino que la misma comunidad de fieles, digo, no es la autoridad de la iglesia la que dijo, sino la misma comunidad de fieles fue recopilando y transmitiendo los manuscritos de los que fueron descubriendo, movidos por el Espíritu Santo, que eran realmente palabra de Dios y cuáles no, ¿no? A partir de su experiencia personal de Cristo, ¿no? En el seno de la comunidad. Fueron dándose cuenta cuáles sí y cuáles no. Recién en el siglo XV la iglesia lo va como a decretar, digamos. Pero no por un capricho, sino lo que siempre los fieles fueron como descubriendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Así que ahí el Concilio de Trento dijo, bueno, no hay ningún otro libro que el pueblo de Dios haya sentido como palabra de Dios. Y ahí queda cerrado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otra cosita surge por ahí de todo esto? Exacto. De hecho, en el tiempo del Concilio de Trento había dos tradiciones con respecto a qué libros son palabra de Dios. Una tradición venida de San Jerónimo, donde algunos de los libros que están en la Biblia él no los consideraba parte, son los llamados los deuterocanónicos, ya vamos a ver por qué. Entonces él decía, bueno, los libros de la Biblia son estos, y ahí faltaban algunos. Y otra tradición decía, no, son estos otros también. El Concilio de Trento dijo, bueno, estos otros también. Pero claro, por ejemplo, las iglesias evangélicas dijeron, vamos a seguir esta otra tradición. Es por eso que algunos libros no los tienen. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, ¿sí? El libro de los macabeos, una de las cartas. ¿Sí? Hay varios libros que no lo tienen porque siguen una tradición anterior al Concilio de Trento, donde decía, estos libros no son de la Sagrada Escritura. Y después Trento dice, no, estos también lo son, ¿sí? Entonces, claro, había que también poner una palabra que unifique, ¿sí? Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos nomás o no? ¿Qué hora estamos? Sí, vamos a seguir. Bueno, todo esto que fuimos charlando es todo tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo que tienen ahí son fragmentos del concilio, por ahí lo dice, ¿sí? Vamos ahora entonces, si la revelación de Dios se da por la tradición, se transmite, perdón, por la tradición y por la Sagrada Escritura, ahora sí vamos a detenernos en la Sagrada Escritura, ¿sí? La revelación de Dios, aparte de por medio de la tradición, que eso lo estudiaremos en otro momento, no sé, no. Aparte de por medio de la tradición, se transmite por medio de la Sagrada Escritura. Y entonces ahora tenemos que hacernos una pregunta, y bueno, pero ¿cómo Dios habla a través de la Biblia? ¿Dios escribió la Biblia? ¿Dios es autor o no es autor de la Biblia? Nosotros veneramos la palabra de Dios no como un libro más. El libro de la Biblia para nosotros no es un libro más, no es un documento de la iglesia. Parte de la tradición puede ser un documento de la iglesia, pero la Biblia es otra cosa.
Hay palabra dicha por Dios. ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo es esto? Por lo tanto, tenemos que entrar ahora en este tema de la inspiración bíblica. La manera de explicar cómo la Biblia es palabra de Dios es a través de un carisma dado por el Espíritu Santo llamado inspiración. ¿Sí? La inspiración bíblica. Si nosotros vamos a la Biblia, la misma Biblia dice que Dios inspiró, ¿no? Vamos a buscar algunos textos. Vamos primero con los 3 que aparecen ahí al principio. Éxodo 34, del 27 al 28, busquen algunos. Otros pueden buscar Deuteronomio 4:13. Otros pueden buscar Jeremías 36, del 1 al 2. Y los otros los dejamos para después. Vamos con estos 3. Ahí en el apunte tienen algunos textos más. ¿Sí? Vamos con estos 3. ¿Quién tiene Éxodo 34, 27, 28? Dale. Bien, entonces nos habla el Éxodo de que en un momento Moisés, en un encuentro personal con Dios, en el Sinaí, en aquellos 40 días y 40 noches, ¿se acuerdan? Mientras tanto el pueblo estaba haciendo el becerro porque no aguantaban más que Moisés no vuelva y qué sé yo. Bueno, termina diciéndole el Señor, poné por escrito lo que yo te dije. ¿No? Poné por escrito lo que yo te dije. Es decir, ahí ya vemos como unas pinceladas de esto, ¿no? De la inspiración bíblica. ¿Alguien tiene Deuteronomio 4:13? Dale allí. Aquí aparece Dios mismo escribiendo. ¿Se acuerdan que Moisés escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra? Cuando bajó y vio que el pueblo estaba adorando ese becerro de oro, partió las piedras donde había escrito, luego Dios lo volvió a llamar y ahora es el mismo Dios el que escribe. Dios escribiendo. Dios escribiendo. Acá nos puede resonar un poco en el Nuevo Testamento a Dios escribiendo. ¿Se acuerdan? Jesús escribiendo. ¿Dónde? En el piso. ¿Se acuerdan que Jesús escribe? No se sabe qué escribe, pero hay una alusión a esto. Dios escribió la antigua alianza. Él mismo escribió en tablas de piedra. Tablas de piedra significa que endurecieron el corazón humano. Ley antigua a la que el hombre no pudo por su fuerza someterse. Ley antigua que se volvió condenación por no poder someterse. Ahora Jesús aparece como en un nuevo Sinaí, escribiendo sobre tierra, una nueva ley, ya no sobre piedra, sino escribiendo ahora una nueva ley, la ley de la misericordia, ¿no? La ley del perdón. ¿Sí? Por eso ese Jesús escribiendo en arena hay que leerlo en relación a Dios que escribe, ¿no? Dios que escribe. Bueno, y Jeremías 36, del 1 al 2. Dale, Jimé.
Bien, Dios le habló a Jeremías y ahora le dice, poné por escrito todo lo que yo te fui diciendo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento aparece entonces un Dios que habla y que manda a escribir. Y aparece también Dios mismo escribiendo. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, y ahora sí vamos a las otras dos citas, hay algunas explicitaciones un poco más claras sobre esto. Si alguno quiere puede buscar Primera de Pedro, en la parte de las cartas al final, Primera de Pedro 1 del 20 al 21, y otro puede buscar Segunda Timoteo 3 del 16 al 17. Ahí vayan al final de la Biblia, las últimas páginas, antes del Apocalipsis. Primera de Pedro y Segunda de Timoteo. Esos están más difíciles de encontrar porque son libros cortititos, de 2 o 3 páginas en medio de tantas páginas. ¿Quién tiene Timoteo? Dale, vamos. Vamos a una. Ahí está. Bien. Toda la escritura está inspirada por Dios. Así, sigue. Ahí está. ¿Qué dice acá Pedro, el apóstol Pedro? ¿Sí? Pedro está diciendo que... Perdón, ¿leíste 20:21? Ah, leíste Timoteo. Perdón, leíste Timoteo. Exacto, con razón me perdí un poquito. Claro, Timoteo dice, toda escritura está inspirada por Dios. ¿Qué es toda escritura? Ajá. La escritura con mayúscula. ¿A qué escritura se refiere acá Pablo cuando le habla a Timoteo? Se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Claro, los libros del Antiguo Testamento y algunas cartas, ¿sí? No, perdón, porque es Pablo el que escribe, Pedro es el que sí cita cartas de Pablo. El Antiguo Testamento, ¿no? Toda escritura está inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Para enseñar, para corregir y para que el hombre haga el bien. ¿Sí? Dios nos habló, es decir, inspiró y nos dio su palabra para hacer el bien. ¿Sí? Bueno, ¿y la de Pedro qué dice? La de Primera de Pedro 1, del 20 al 21. No, Primera de Pedro. ¿Sí? Ah, bien, sí, sí. Sí, Tere. Sí, es. Vamos, Tere. No te enojes, ¿eh? ¿Leíste primero o segunda de Pedro, Tere? ¿Le habré errado yo? Para que yo me equivoqué entonces, ¿eh? Yo me equivoqué con la cita. Es la segunda de Pedro. Tere, perdón, fui yo, fue culpa mía. Igual está buena la que leíste, Tere. Segunda de Pedro, segunda de Pedro. Está mal en el apunte, también corríjanlo, ¿saben? Segunda de Pedro.
¿Sí? Segunda de Pedro 1, 20, 21. ¿Alguien la encontró? Dale, vamos. Bien, gracias. ¿Sí? Nuevamente los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron de parte de Dios, dice. ¿No? Todos hablaron de parte de Dios. En conclusión, la misma Biblia nos dice que Dios ha hablado, que mandó escribir y que a eso de que Dios hable y mande escribir se llama inspiración. ¿Sí? ¿Tanta vuelta para decir eso? Bueno, pero nos viene bien descubrir que esto está en la Biblia, no es ocurrencia nuestra, ¿sí? Pero el problema no se termina porque uno tiene que preguntarse, bueno, pero ¿cómo Dios inspira? ¿Cómo sé que Dios me está inspirando y no es Dios el que me está inspirando, o no es Dios el que me está inspirando? Entonces la iglesia fue reflexionando sobre esto, ¿sí? Y durante mucho tiempo, ahí enseguida nomás, cuando empezó la iglesia en los primeros siglos, ¿sí? Desde los primeros siglos, la iglesia cada vez que le preguntaban quién escribió la Biblia, la iglesia decía Dios mismo. Es Dios el que escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia se encontró muchas veces con quienes negaban que fuera Dios el que haya escrito. Ahí en el apunte ustedes tienen detallado todas las veces que la iglesia fue diciendo esto. El Papa León IX, ¿sí? 5 leones antes que el nuestro, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I en 1870, ¿sí? Bueno, durante todo ese tiempo, hasta el siglo XIX-XX, siempre la iglesia se encontró con quienes negaban que la Biblia fuera palabra de Dios y dijo esto: no, hay que tener en cuenta que Dios es el autor de la Biblia. Ahora bien, Pío XII, 1943, fue el primero en decir, pero la Biblia no es solo palabra de Dios. La Biblia es también palabra humana. Y si es palabra humana, hay que descubrir que los hombres que escribieron la Biblia, la escribieron en una cultura, en un tiempo, en un lugar, con un género literario, y no es todo lo mismo. Ahí Pío XII abrió una puerta tremenda que hizo más compleja la cuestión. Y de esto habló entonces el Concilio Vaticano II en Dei Verbum, ¿sí? Para contarnos un poquito cómo debe entenderse entonces esto. ¿Alguien quiere leer esto de Dei Verbum? ¿Alguien que vea bien? La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Perfecto. Esto está en Dei Verbum 11. Entonces, ¿Dios es el autor de la Biblia, de los libros sagrados? Sí. Pero también hay verdaderos autores que son quienes lo escribieron. Y el Espíritu Santo actuó en estos autores, pero no como un dictado. En algunos libros del catecismo aparecía como Dios en una esquinita dictando y los autores escribiendo. No hubo ningún dictado.
no hubo ninguna visión particular, sino que, dice, usaban de todas sus facultades y talentos. Es decir, quienes escribían eran ellos. No es que entraron en trance y empezaron a escribir. Quienes escribían eran ellos. Pero en ellos Dios estaba inspirando. Imagínense, por ejemplo, una situación. Oseas, un profeta. Ustedes saben que el profeta Oseas era un hombre enamoradísimo de su mujer y de pronto se encuentra con que su mujer se prostituía. Entonces Oseas decide, en vez de dejarla, reconquistarla. Y dice Oseas que entonces Dios le mostró que eso mismo era lo que Dios estaba viviendo. Era un tiempo donde había crecido la idolatría. Y Dios decía, mi pueblo se está yendo detrás de ídolos. Mi pueblo se está yendo detrás de otros ídolos. Y yo no lo quiero matar a mi pueblo. Quiero volver a atraerlos hacia mí. ¿Y a quién llamó? A Oseas, que sabía del tema, ¿no? A Oseas, que sabía del tema. Fíjense de qué cosas Dios está valiendo para inspirar un libro sagrado, ¿no? Es precioso ver cómo la historia de salvación es Dios y el hombre entretejiendo. Lo humano no es lo contrario a Dios. Vieron que por ahí decimos, no hay que ser tan humanos, hay que ser espirituales mejor, no tan humanos. Un error. Estamos entendiendo que ser humanos es ser contrarios a Dios. Y en realidad Dios teje su historia de salvación entretejiendo lo humano y lo divino. Y no altera a Dios lo humano. No altera lo humano, sino que usa las facultades y los talentos. Son hombres los que escriben. La Biblia está escrita por seres humanos. Y esos seres humanos son autores de la Biblia. Pero es Dios el autor. Es como Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo para compartir de todo esto? Sí. El canon ya se cerró mucho antes, ¿no? O sea, en el Concilio de Trento la Iglesia dijo, este es el canon de la Escritura. Pero ya se cerró con los apóstoles, ¿no? Ya se cerró con los apóstoles. ¿Y quién dijo que ya se cerró ahí? La misma comunidad, ¿no? La misma comunidad que empezó a decir, estos libros ya no son de Dios, ya no son inspirados por Dios, ¿no? Ese sensu fidei, es decir, esa capacidad de la fe del pueblo de Dios que va descubriendo que sí y que no. Claro, recién en el siglo XV la Iglesia lo decreta, ¿no? Pero en realidad el canon se cerró ya ahí en tiempo de los apóstoles, ¿no? En el tiempo apostólico, que son los últimos que conocieron y que estuvieron cara a cara con Jesús. Y como Jesús es la plenitud de la revelación, hasta ahí llegó todo lo que Dios quiere decirnos, nada más y nada menos, ¿no? Ahora, ¿Dios sigue inspirándonos? Claro que sí. Dios sigue inspirando, pero de esta manera. Puede ser que en algún caso, algún elegido particular, Dios le inspira alguna cosa como un dictado divino. Puede ser que en algún caso ocurra, pero no es lo común. ¿Cuántas veces andamos detrás de estas búsquedas? Que Dios me hable como si yo tuviera que cerrar los ojos y Dios mostrarme las cosas así. Y generalmente esas cosas que me parecen así muchas veces son en mi cabecita nomás, ¿no? Y a veces nos encanta poner en boca de Dios cosas que son mías. ¿Por qué no ir a lo seguro, más vale? ¿No? Cristo es la plenitud de la revelación. Ahora, ¿Dios sigue inspirando de esta manera? Ni hablar. ¿Cuántas veces nos damos cuenta en la vida cotidiana que menos mal que con mi auto agarré para este lado y no para este, porque si agarraba para este me iba a pasar algo?
¿no? Menos mal que me acordé y me fui para allá porque eso hizo que yo llegue a tiempo. Y uno dice, y fui yo nomás que pensé esto, no es que Dios me estaba diciendo, andá para la izquierda. No, fui yo nomás que lo elegí. Pero después me di cuenta que Dios en su providencia me estaba acompañando. Bueno, eso es inspiración de Dios, ¿no? Pero no para escribir otro libro de la Biblia, sino para la gracia de Dios, la gracia actual se llama, ¿no? O sea, Dios que actúa en el momento oportuno. Eso es cosa de todos los días, ¿no? Cosa de todos los días. Uno dice, mirá, la providencia de Dios me hizo que yo haga esto y no esto, que yo salga antes porque, bueno, cosas así muy cotidianas, ¿no? Bueno, eso es Dios inspirando, pero es Dios usando de mis facultades y mis talentos, de mis olvidos, de mis problemas, usando de todo, ¿no? Es bien humano, Dios habla bien humano. ¿Sí? Dios habla bien humano. Imagínate, Dios se hizo carne, Dios se hizo humano y a veces queremos despojarlo a Dios de la carne, despojarlo a Dios de lo humano, para hacerlo ser como una especie de ente así extraño, ¿no? Y Dios es bien humano. Es decir, Dios se vale de lo humano, ¿no? En ese sentido. Sí, Cris. Las traducciones, decís, Cris, ni hablar. De hecho, en esto la iglesia sigue avanzando. Vieron que por ahí decimos, bueno, la Biblia traduce con esta palabra, pero en realidad se traduce así. Bueno, porque hay gente que sigue estudiando y sigue dándose cuenta que en el hebreo antiguo esto no debería explicarse así, sino de otra manera, ¿no? Entonces, la traducción, porque claro, vieron la Biblia, Antiguo Testamento está escrito en hebreo, algunos libros en griego, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, y hay algunas expresiones arameas, ¿no? Y hay que entender estas lenguas en la cultura antigua. Por eso, el estudio de las lenguas antiguas, hoy permite descubrir con mayor riqueza, ¿sí? Con mayor riqueza la revelación de Dios. Por eso las mismas ediciones de la Biblia se van corrigiendo, ¿sí? Hay muchos estudiosos que dedican su vida a estudiar esto, ¿sí? Y que van interviniendo y van corrigiendo, ¿sí? Se va corrigiendo siempre la traducción, eso es fundamental, ¿sí? Exacto, no hay nada nuevo, sino que es traducir mejor a nuestro lenguaje lo que Dios ya dijo, ¿no? Claro. Exacto. Es más, hay palabras en estas lenguas antiguas que no tienen ninguna manera de ser traducidas, por ejemplo, en nuestro castellano, ¿no? Bueno, esto hay gente especialista, ¿no? Yo la verdad que no sé del tema. Sí de algunas cosas que he ido escuchando. Por ejemplo, el término que por ahí lo hemos compartido en algunas misas, lo que nuestras Biblias traducen que Jesús sintió compasión, ¿no? La compasión. Varias veces ya hemos compartido que algunos estudian y dicen en realidad ese término griego no tiene ninguna palabra que lo traduzca de verdad. Compasión no llega a expresar todo el contenido. Los que estudian dicen, compasión hace referencia, ese término en griego hace referencia a una experiencia materna de conmoción en las entrañas cuando ve sufrir a su hijo. ¿Tenemos alguna palabra que explique eso? Y no, porque en realidad es una experiencia. Y el hebreo, por ejemplo, es mucho más experiencial y mucho menos teórico. Es mucho más de imágenes y de experiencias vitales y no de tanto de conceptos teóricos, ¿no? Por eso los que saben hebreo, los que saben griego, pueden rezar y comprender la palabra con una profundidad mucho más honda, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más de todo esto? Ajá.
Sí, exacto. Rivas es el autor de este libro que estamos siguiendo acá en esta parte de la inspiración bíblica, y sin ni hablar, bueno, el padre Frank también ha trabajado en estas cosas, ¿sí? También ha trabajado en algunas traducciones que se están haciendo y demás, que se han hecho. Sí, sí. Y sí, pasa que, vieron que, porque cualquiera podría agarrar los textos y traducirlos de otra manera y publicarlos, ¿no? Nosotros en nuestras Biblias, dice por aquí en alguna de las primeras páginas que está aprobada, ¿no? Que está aprobada por el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia, escuchando a quienes estudian y viendo también la eclesialidad de lo que enseñan y que no contradiga. Porque si de pronto algún estudioso erudito encuentra una manera de traducir que contradice lo que Dios a través de la revelación, a través de la tradición, fue mostrando que nos reveló, entonces no, por acá no va, ¿no? Y hay que someter a más estudio eso, ¿no? Entonces la iglesia, como el criterio, digamos, es esto, ¿no? O sea, que vaya en consonancia con la revelación que Dios realizó, ¿sí? Porque se acuerdan que es Sagrada Escritura y tradición íntimamente unidos, ¿no? No es solo la Biblia, sino que es el Dios que nos habla en la Biblia, es el mismo que nos habla a través de la tradición de la iglesia, que movida por el Espíritu va explicitando, ¿no? Pero siempre en la iglesia hay apertura a estos estudios nuevos, ¿no? Que es bastante actual también, ¿sí? Entonces, para comprender un texto, claro, hay que ubicarnos en el género literario, en el tiempo en el que se escribe, en los destinatarios a quien escribe. ¿Por qué Mateo y Lucas nos hablan del mismo acontecimiento, de cosas que hizo Jesús y lo dicen de maneras distintas? Porque le escriben a distintas personas y puntualizan distintas cosas, ¿no? Yo los invito ahora en estos últimos 20 minutos a poder ir un ratito con todo esto a las primeras páginas de la Biblia. Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. Todos conocemos estos textos, ábranlos ahí. Todos conocemos estos textos y todos sabemos que estos textos a veces nos traen algunos problemas. Las catequistas sobre todo, que los niños le preguntan, pero entonces la teoría del Big Bang, pero no es que la evolución del hombre y Darwin y no sé qué. Exactamente, y tuvieron 2 hijos varones. Claro, ¿cómo siguió después la cosa? ¿Sí? Bueno, y es más, hasta internamente hay una contradicción. Capítulo 1, Génesis 1:1 hasta 2:4a, hay un relato de la creación. Y Génesis 2:4b en adelante es otro relato totalmente distinto. En uno Dios crea en 6 días, ¿vieron? Y al 7º día descansó. En el otro, Dios crea al ser humano de barro, con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento vital. ¿Cuál es el verdadero y cuál es el falso? ¿Por qué hay esa contradicción? 2 maneras distintas de explicar los orígenes. Y si nosotros seguimos mirando hasta el capítulo 11, porque ahí Génesis forma una unidad, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, hay un montón de estas contradicciones. Cuenta de una manera una cosa, por ejemplo, todo lo de Babel. Lo cuenta de una manera y luego lo cuenta de otra. Lo de Noé. Lo cuenta de una manera, lo de Noé. Lo cuenta de una manera, después lo cuenta de otra. ¿Qué son estas contradicciones aparentes? Bueno, acá entra a full esta cuestión del escritor sagrado
que hay que entenderlo en su cultura, en su tiempo, en su manera de escribir y cómo Dios se vale de seres humanos para escribir. Y acá hay una cuestión fundamental, el género literario. El género literario. ¿Vieron que hay distintos géneros? ¿Hay un profe de lengua, literatura por acá? Bueno, por ahí varias maestras, ¿no? Hay distintos géneros literarios, ¿no? No es lo mismo una poesía que una narración. No es lo mismo una historia que una novela. Hay distintos géneros literarios. Y en la historia se han desarrollado también distintos géneros literarios. ¿Cuál es el género literario de todo esto? Sobre todo de estos 11 primeros capítulos del Génesis. Los estudiosos le llaman, esto no está en el apunte, ¿saben? Le llaman etiología histórica. Una etiología. No es una metáfora propiamente, no es una mitología. Es una etiología histórica. ¿Qué significa etiología histórica? Significa explicar algo que nos está pasando ahora, aludiendo a cosas del pasado que existieron, pero que no fueron así. ¿Se entiende? Explicar algo que me está ocurriendo ahora, ¿sí? Aludiendo a algo del pasado que fue la causa de lo que ahora me está pasando, y que eso que existió, pero que no fue así. Ya lo vamos a ver ahora en concreto qué significa. Esto es la etiología histórica. Y es más, para explicarlo, como no saben cómo ocurrió lo del pasado, recurren a las mitologías de su tiempo. ¿Sí? Recurren a las mitologías de su tiempo. En el tiempo que se escribieron estos textos del Génesis, había un montón de relatos semejantes. ¿Sí? Un montón de relatos semejantes. Bueno, los autores fueron tomando de ahí. Ya vamos a entender mejor esto, que es medio raro. Bien, para esto tenemos que reconocer que en todo el Pentateuco, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, confluyen 4 documentos distintos, según algunos estudiosos, que fueron escritos en tiempos totalmente diversos y que después se juntaron. Por eso es que hay contradicciones. 4 documentos distintos, el yavista, el sacerdotal, el eloísta y el deuteronómico. No importa estos nombres. 4 documentos distintos, escritos en distintas épocas, en distintos lugares, hablando más o menos de estos temas, y que luego se juntaron y se formaron estos libros. Y no dejaron nada afuera, aparentemente. Si se contradice un documento con otro, una tradición con otra, no importa. Ponemos todo, porque todo lo reconocieron como palabra de Dios. Bueno, en estos 2 textos son distintos porque el capítulo 1 es de una de esas tradiciones, de uno de esos documentos, llamada la tradición sacerdotal. Y el otro, el capítulo 2, es de otra tradición, no importa acá los nombres, lo digo como para entenderlo, ¿sí? Capítulo 2 es otra tradición escrita en otro lugar y en otro tiempo, llamada yavista. ¿Sí? Vamos con el primer texto, el sacerdotal, venido de la tradición sacerdotal. Esto, ¿saben cuándo se escribió? En el siglo V antes de Cristo escribieron esta parte. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, ¿se acuerdan? El pueblo de Dios cautivo en Babilonia, lo sacaron de su pueblo, lo sacaron del pueblo de Israel y lo llevaron cautivos a Babilonia. Tiraron abajo el templo de Jerusalén, los babilónicos. Tiraron abajo el templo de Jerusalén. Tiraron abajo sus murallas. El pueblo que celebraba el culto, de pronto no lo pudo celebrar más. Todo el pueblo cautivo en Babilonia. Y allí, en medio del dolor, surgen las preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué estamos viviendo este destierro si somos el pueblo de Dios? ¿Dios creó este destierro?
¿Cuál es nuestra identidad? Ahora que estamos en medio de otro pueblo totalmente distinto, ¿cuál es nuestra identidad? Bueno, había que explicar todo eso que les estaba pasando. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a un hecho del pasado que existió, pero que no saben cómo fue. Ahí está, ¿vieron? Hay que explicar este sufrimiento que tenemos en Babilonia. Tenemos que explicarlo, tenemos que encontrar voz de Dios, palabra de Dios para nosotros. Volvamos a los orígenes, cuando empezó todo. A ver si ahí podemos encontrar respuesta a esto. Ese es el escrito sacerdotal, toda esta tradición sacerdotal. Y de ahí sale el capítulo 1. Cada vez que Dios termina de crear algo, Dios dice, y Dios vio que era bueno. ¿Vieron? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, quinto día y sexto día, Dios vio que era muy bueno cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, con esto el pueblo está diciendo, todo lo que Dios hace es bueno. Esto que estamos sufriendo no es Dios actuando. La obra de Dios siempre es buena. Lo que Dios hace siempre es bueno. Todo lo que sale de sus manos es bueno. Entonces, si hoy estamos sufriendo en el destierro en Babilonia, no es porque Dios nos manda el dolor y el sufrimiento. Dios es el autor de lo bueno. Debe ser por culpa nuestra entonces, debe ser la voluntad humana. Debe ser la libertad humana la que está produciendo esto, porque Dios no manda el mal. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Vieron cómo el pueblo lo va explicando? ¿Qué otra cosa quiere decirnos? Fíjense, si son 7 días la creación, ¿cuál es el día del medio? Primero, segundo, tercero, el cuarto es el día del medio. De 7 días, el día del medio es el cuarto. En estos textos, en este género literario, siempre es así. Lo central, lo que está en el medio de la estructura es lo más importante. Fíjense, ¿qué creó Dios el cuarto día? A partir del versículo 14. Ajá. ¿Alguien quiere leerlo hasta que termine el cuarto día? Quien quiera nomás. Sería desde el 14 hasta el 19. Ahí está, en el cuarto día ocurrió esto que el pueblo lo toma como lo central. ¿Por qué? Porque Dios creó el sol y la luna, los astros mayores, que sirven para señalar la luz y la tiniebla, ¿y qué más? El día y la noche, los días, los años y las fiestas. Las fiestas, ¿vieron? Claro, el pueblo que ya no puede celebrar más su liturgia, que cada séptimo día celebraba su liturgia, que cada Pascua, según dónde estaba la luna llena, celebraba su liturgia. El pueblo ya no lo puede celebrar en Babilonia y se están perdiendo sus costumbres. Ahora tenemos que ver que Dios es el creador de nuestras costumbres. Es el que rige nuestras fiestas, nuestra liturgia, nuestra Pascua, nuestro sábado, nuestras sinagogas, nuestra ida al templo en cada Pascua. O sea, hay un pueblo sufriendo que se va desintegrando su identidad y necesita encontrar en Dios la fuente de su identidad, marcada por el culto. Cada sábado,
cada Pascua, cada 50 años el jubileo. Toda la experiencia del pueblo de Dios estaba marcada por el paso de los días, por las estaciones del año. Bueno, ahí está, ¿no? Es Dios el que nos creó así. Es Dios el que creó este ritmo de las fiestas. Él es el que creó nuestra identidad y hay que volver ahí. El séptimo día Dios descansó. Por eso hay que retomar el descanso. Hay que retomar el sábado. ¿Sí? O sea, el pueblo entonces, su dolor actual, en medio del destierro, lo explica con este texto de la creación. Ahora, ¿sucedió históricamente así? ¿Que hubo un día, un segundo día, un tercer día donde Dios fue creando? Y no. No existieron 6 días de creación. ¿Existió creación por parte de Dios? Sí. ¿Dios hizo todo de la nada? Sí, porque nos dice el texto, nada tenía forma y solo el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, sobre el caos. Dios es el autor de todo. ¿Todo lo hizo bueno? Sí. ¿Nos hizo a su imagen y semejanza? Sí. Nos hizo por amor, nos creó libremente. Eso es lo que el texto quiere expresar. Ahora, si hubo un primer día, un segundo día, un cuarto día, o hubo 10 millones de años para que se realice la creación, no le toca a la Biblia explicarlo, porque no es un libro de historia. Es un libro de teología, podríamos decir. Es un libro de revelación de Dios. Por eso, ¿es compatible la teoría del Big Bang con este relato del Génesis? Totalmente, podría ser, o no, no sé. Eso le tocará a los científicos y según algunas cuestiones, y sí, puede ser compatible. Es más, ¿saben qué? La teoría del Big Bang la postuló un sacerdote, ¿no? Uh-huh. La teoría de la evolución, y con algunos matices, es compatible con la creación de parte de Dios. ¿Sí? Fíjense esta importancia del diálogo, ¿no? A veces decimos, no, bueno, la iglesia dice esto y no, la ciencia no tiene nada que ver con la fe. ¿Cómo que no? La ciencia y la fe van juntas. Lo que pasa es que a cada una le toca cosas distintas. A la ciencia le tocarán los hechos, en este caso. Cómo se dieron, en qué momentos, en qué tiempo, le toca a la ciencia. Ahora, el por qué, eso es palabra de Dios. ¿Vieron? ¿Dios está hablando en ese texto de un pueblo sufriendo en Babilonia? Sí, Dios es el autor de esto. Pero también los autores fueron seres humanos y por eso acá se entremezcla toda esta experiencia, ¿vieron? Brevemente, lo del capítulo 2 es otra tradición, se llama la tradición yavista. Fue escrita en el siglo X a.C., o sea, hay 5 siglos de diferencia. La del capítulo 2, donde Dios es como un alfarero que modela al hombre de barro, es un antropomorfismo, o sea, explicar a Dios a partir de conductas humanas. Eso es más primitivo, ¿no? Es del siglo X a.C. Y esa tradición, si la tradición sacerdotal quería marcar todo esto en medio del dolor, la tradición yavista, siglo X, reinado de Salomón, quiere ver cómo toda la historia de la humanidad tiene una unidad y es una historia de salvación. Por eso Dios creó al ser humano de barro frágil y puso en él un aliento de vida, un aliento vital que lo hizo un ser viviente. Y lo hizo complementándose con la mujer. Para crear la mujer, ¿qué utilizó Dios, según este texto? ¿Qué sacó del hombre? La costilla. Fíjense que muchas veces se tilda a estos textos de textos patriarcales, machistas, de una mirada feminista, ¿no? Ahora, pasa que queremos juzgar un texto del siglo X a.C. con una mentalidad actual. ¿Qué es la costilla? La costilla no es la cabeza. Si Dios hubiese tomado la cabeza de Adán para crear a la mujer, Adán sería su superior. Si hubiese tomado un pie de Adán para crear a la mujer sería su inferior. Pero tomó la costilla, que está al lado, al costado, van a la par. En una sociedad patriarcal, obviamente como el siglo X a.C.,
La palabra de Dios está diciendo el hombre y la mujer están a la par. Van juntos. Y se complementan. Por eso no hizo al hombre de barro y a la mujer de barro. Salió de la costilla porque son un complemento, porque van juntos. ¿Sí? Porque se complementan. Entonces, ¿qué está revelando Dios? Que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, que están llamados a la complementariedad, que el ser humano es un ser frágil de barro, pero que guardan en sí el aliento vital puesto por Dios. Eso es palabra de Dios. Ahora, el barro, la costilla, el fruto, la manzana casi, el fruto del árbol prohibido, ¿todo eso existió? No. Es parte de la etiología histórica de este género literario. ¿Vieron? Entonces, claro. Y todos esos elementos los toman de las mitologías de su tiempo. ¿Sí? Pero tienen grandes diferencias, porque las mitologías de su tiempo, los hombres eran una especie de semidioses, o todo brotaba de un conflicto de los dioses entre sí, y acá no hay todo eso. Acá hay un Dios que ama. Hay una novedad, ¿no? Son elementos tomados de las mitologías, pero hay una novedad. Entonces, necesitamos encontrar todo este ropaje humano de la palabra, de la que Dios se valió para desde adentro revelarnos. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿Algo para compartir, para aportar? ¿Se entiende más o menos? Por favor, díganme si hay por ahí no... Y no les explico, lo dejamos para la semana que viene. Porque por ahí uno dice, ay no, yo no, porque va a seguir hablando media hora más. Nos hace bien también como mirarlo con adultez a estos textos, ¿no? Y también ver cómo los transmitimos. ¿Cómo los enseñamos? Y vos que sos catequista tendrás que resolver el problema, Cristina. Yo el otro día entré a un grupo de catequesis y con todo el amor estaban explicando la creación y un niño de 9 años, porque era primer año, empezó a explicar la teoría del Big Bang con nombre, apellido, fechas, términos científicos absolutamente. Y claro, hoy los niños tienen acceso a todo y es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Entonces, estamos ante el desafío de poder presentar la palabra de Dios, también en diálogo con todo esto, ¿no? Que habrá que ir buscando la manera, los caminos para cada etapa. Ahora, entonces uno dice, entonces es toda una mentira y no hay que hablar más de los 7 días. Sí, hay que hablar de los 7 días porque Dios se valió de esto. O sea, Dios no lo explicó de otra manera. Dios lo explicó así. Por eso no hay que renunciar a este modo en que Dios quiso explicar. ¿Hay que renunciar a estos elementos del barro, del aliento vital de la costilla? No, hay que explicarlo con todos estos elementos porque son palabra de Dios y palabra humana, pero palabra de Dios. Y Dios quiso revelarlo así. Por eso es que ahora no hay que decir, no, como ahora, no, porque todo esto es cosa de otra época. No, hay que seguir utilizando la manera en que Dios lo reveló, pero siempre poniendo en diálogo, ¿no? Y pudiendo mirar como en profundidad lo que Dios ha ido revelando en cada momento, ¿no? Sí. Bien, porque vieron que la teoría de la evolución dice que el ser humano es fruto de una evolución de la especie animal, ¿sí? Y que ha ido evolucionando concatenadamente, ¿sí? Hasta llegar hoy a lo que somos. Y uno podría pensar tranquilamente que Dios puso en el ser humano que creó a su imagen y semejanza esta capacidad evolutiva. Podría ser. Ahora,
Para la teoría de la evolución, el ser humano es especie animal, materia evolucionada. No se reconoce el alma espiritual. ¿Sí? Entonces, se puede dialogar con esta teoría de la evolución, que es una teoría entre tantas. Se puede dialogar con esta teoría, pero hay que admitir que hubo un momento de la evolución de la especie donde dejó de ser especie animal y por la infusión del alma espiritual comenzó a ser ser humano. ¿Se entiende? Ese matiz es necesario, porque si no quedaríamos en un materialismo, ¿sí? En una mirada solamente materialista, biologicista del ser humano. Exacto. Sí. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Mejor dicho, imposible. ¿Sí? Está genial lo que decís, porque en definitiva, y ahí se muestra la necesidad del diálogo. ¿Sí? Es decir, el pensamiento científico, excelente y necesario, no es capaz de explicar el sentido más verdadero y más profundo de las cosas. ¿Sí? El sentido no es una explicación científica. En las explicaciones científicas podemos encontrar atisbos del sentido, pero el sentido del ser, ¿sí? El sentido del ser solamente viene dado a partir de la apertura al misterio. Por eso, la palabra de Dios nos aporta esto. Sí, Ojar. Ujú. Olvídate. Sí. Es más, decirle que los traigan a los dinosaurios. Sí. Sí. No tengo ni idea, vivos, diría Susana. No tengo ni idea de los dinosaurios y demás, no sé del tema, pero el modo de ubicar Oscar es el mismo modo en que se ubica todo esto otro, ¿no? O sea, las especies, de hecho, s- son muchísimas, ¿no? Y la Biblia no sabe de eso, ¿no? Porque imagínate que en el tiempo en que se escribe, Dios está valiendo de facultades y de talentos de seres humanos de ese tiempo, ¿no? Entonces la Biblia no sabe de todo eso, ¿sí? No sabe de todo eso. Y no hay ninguna contradicción porque tampoco a la Biblia le tiene por qué importar todo eso. Y no lo niega. No, no. En todo caso, de vuelta a lo mismo, ¿no? El ser animal tiene su lugar también dentro del plan de Dios, ¿no? Tiene su lugar dentro del plan de Dios. Fíjense que en el texto de Génesis 1, Dios dice al hombre, sometan todo lo creado,
¿no? Ese sometan no es destruyan, es sean representantes de Dios frente a toda la creación, cuidándola y aprovechándola para el ser humano, ¿no? Sí. Tremendo. Ujú. Ujú. Sí. Sí, eso es precioso, ¿no? Poder descubrir, poder mirar a los descubrimientos científicos estos atisbos, ¿no? de algo más grande, ¿no? De algo más grande. Bueno, simplemente para quedarnos con una pregunta y terminamos aquí, como conclusión de todo esto, ¿no? Dios, para revelarse a sí mismo y darnos la salvación, nos ha hablado en lenguaje humano. ¿Qué consecuencias tiene esta verdad para nuestra vida? ¿No? Quizás podemos rezar, pensar, dar vuelta en esto, ¿no? El Dios que se reveló y reveló su ser a través del lenguaje humano, hoy sigue también revelándose. Esa única revelación se sigue expresando en mi vida también a través del lenguaje humano, también a través de experiencia humana. Lenguaje humano entendido como experiencia humana. Bueno, ¿hoy qué consecuencias tiene esto para mi vida? Y hasta podría preguntarme, ¿qué experiencias humanas hoy son lugar donde Dios se está revelando? ¿Mm? ¿Qué experiencias humanas hoy son lugar donde Dios se está revelando? Bueno, hasta acá por hoy. Seguimos la semana que viene. Semana que viene vamos a hacerlo en el templo, porque acá se van a estar alojando algunos chicos que vienen a hacer un servicio durante una semana, ¿sí? Así que todo lo mismo, pero en el templo, ¿sí? Bueno, muy bien. Damos la bendición y vamos a comer algo. Cada uno a su casa, ¿no? Porque acá no hay nada. Cada uno irá a comer algo. Estaría, ¿no? No, no, la verdad que no. Bueno, gente, el Señor esté con ustedes. Y que el Dios que nos ha revelado su ser, su amor, el que nos ha creado, el que nos ha salvado, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo y nos vemos la semana que viene.